¿Cómo les ha ido con Eclesiastés esta semana? Bien, han visto devocionales, lecturas. Estamos pues en su historia, nuestra historia. Y notaron también que hace 8 días no predicamos ningún libro de la Biblia particular y nos correspondía Proverbios, pero nos hicimos un brinquito por el evento de la especial de la resurrección. Y bueno, el pastor Cristian pues predicó tan hermosamente la resurrección de Cristo. Hoy regresamos a nuestra serie de predicaciones y temas de semana de un libro a la vez. Entonces hoy estamos en Eclesiastés, así es que de una vez, hermanos, abran su Biblia en Eclesiastés, este libro de 12 capítulos, escrito, la mayoría están de acuerdo que este fue un libro escrito por Salomón, por las características del libro, por el momento en que fue escrito, el tipo de literatura, los estudiosos están de acuerdo en que fue Salomón, o si no, en caso de que no, fue alguien que fue muy influenciado por él. Bueno, este es Eclesiastés, un libro difícil, tiene mucha filosofía, como muchos altibajos, pareciera que el escritor está en una montaña rusa de emociones en sus escritos. Entonces tiene unos elementicos un poquito complejos a veces filosóficamente este libro. Pero nos vamos a acercar con un panorama, pues vamos a ver algunas cositas, unos textos que nos permitan ver el libro completo, digamos panorámicamente. Les quiero decir que la mejor manera que yo encontré para acercarme a este libro fue a partir del final. Ustedes han visto que así se están haciendo las películas. Le muestran la parte final y después dice 30 años antes. Bueno, vamos a leer lo último de Eclesiastés y a la luz de lo último de Eclesiastés vemos algo del libro. ¿Listo? Entonces solo vamos a leer para este momento 2 versículos, los 2 últimos versículos del libro. Y es Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Miren pues. Vamos a mirar luego otros texticos, pero este es como el énfasis que le quiero dar. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Leemos la palabra del Señor. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esta es la palabra del Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es como luz en la oscuridad. Gracias porque tu palabra también nos ayuda a vivir aquí. Nosotros que a veces estamos confundidos emocionalmente, que a veces tenemos sensaciones como que la vida es un círculo vicioso. Nosotros que a veces nos enredamos en las tristezas profundas o a veces nos olvidamos de todo en las alegrías profundas. Gracias por esta palabra que nos va a ayudar a entender y a ver mejor de qué se trata la vida y de qué se trata el temor a ti. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz también para nosotros hoy. Trae consuelo al que está desconsolado, ánimo al que está desanimado, pero también trae arrepentimiento y fe para todos los que necesitamos esto hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Eclesiastés, que es como el título, tiene que ver con el predicador. Este libro es sobre la vida. ¿Cómo es la vida? La vida es así, se describe. Estos días, mientras yo estaba leyendo Eclesiastés, con todos estos altibajos del autor y todos estos momentos tan contradictorios, bueno, ustedes saben que en estos días está la maravillosa noticia del Artemis. Algunos de ustedes siguieron la noticia de cerca. 412,000 kilómetros de acá. Un poquito lejito, ¿cierto? Y qué cosa extraordinaria
la ciencia, las comunicaciones que se logran, las cámaras para captar estos momentos y una nave para llevar allá. Varios colombianos parece que participaron en esta misión, no de los que fueron, sino de los que trabajaron aquí. Y el mundo está impresionado porque se lograron ver imágenes que no se habían visto en las otras misiones. Ya el hombre había ido a la luna, pero hubo unas partes de la luna que se retrataron. Y yo pensé, pues como uno debe tener un ojo en la palabra del Señor y el oído en las noticias. Y entonces estudiando Eclesiastés uno dice, mire pues que a Salomón, mire lo que está diciendo Salomón en Eclesiastés, que hizo todo, que probó todo, que le dio el gusto, le dio los gustos a su vida, a su alma, todos los placeres, todo. Y después de probarlo todo, verlo todo, todo lo que se podía conseguir, el hombre dice, todo es vano. Entonces, como uno conecta las cosas, yo dije, sería que le faltó ir a la luna. No, pero dije, si hubiera podido ver el universo y la luna, ¿será que hubiera cambiado su visión de la realidad? Probablemente no, ¿cierto? Es que con esta misma sencillez que se describen todas las cosas de la existencia, Salomón diría, eso que se vio de la luna estaba ahí, hace mucho tiempo estaba ahí. Y no hay mucha cosa nueva. Ahora, lo nuevo es poder verlo, ¿cierto? Y poder verlo así. Bueno, volveremos ahí. Recuerden que Eclesiastés es una descripción de la vida debajo del sol. Esa es una expresión, digamos, hay dos palabras o dos términos muy repetidos en el libro que son, una es vanidad, vanidad de vanidades, y el otro es la vida debajo del sol. Vi la vida, contemplé la vida debajo del sol. Por eso, esta es como la mirada aquí, un plano terrenal. Y bueno, la conclusión es cosas que la búsqueda aquí resulta así. Bueno, uno de todos modos tiene que ponerle cuidado a esto porque esta es la palabra del Señor que está diciendo, está hablando aquí. Lo que dice la Biblia sobre este hombre es que fue el más sabio de la tierra, el más rico de la tierra, el más poderoso de su época, el que lo probó todo, y está diciendo al final, todo es vanidad. Ahora, también hay que decir que, yo no sé si ustedes han escuchado que todos los que dicen que la plata no lo es todo en la vida, es porque tienen plata. ¿Cierto? Eso también es cierto. Eso también es cierto. Casi que es muy común. Bueno, quisiera que nos acerquemos a este libro, en primer lugar viéndolo desde el final, con el teme a Dios y guarda sus mandamientos, pero quisiera que nos acerquemos a este libro con esta idea. El libro de Eclesiastés es sobre una cosmovisión, es decir, una forma como se ve la vida o cómo deberíamos ver la vida. Eso es más o menos como se define una cosmovisión, como la teología de la vida. Y aquí lo que se presenta es como unos contrastes, ¿cierto? Así es la vida como se ve aquí, así en este plano, debajo del sol. Pero a la vez el escritor está diciendo, yo miré de nuevo, pero en una segunda mirada, por encima del sol, como de la canción, por encima del sol. Bueno, 3 punticos pues para ser fieles a nuestra tradición bautista. Primer puntico, quiero que leamos. Bueno, en estos 3 punticos vamos a leer unas porciones que nos ayudan a entender todo el libro, ¿sí? No tengo grandes expectativas de profundizar en el libro, esos 12 capítulos, léanlo, busquen, el Señor les seguirá hablando, pero unas cosas generales sobre este libro. El primer punto lo he titulado así, En busca de la felicidad. ¿Les parece? Como la película de Will Smith. Y voy a leer 2 del 1 al 10. Síganme aquí, por favor. Síganme aquí. Si tienen su Biblia, leámoslo juntos, porque este nos va a ayudar a entender un poco más el panorama del libro, estos 10 versículos. Miren bien. 10, 11. Entonces me dije, estoy leyendo Eclesiastés capítulo 2.
Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logro es eso? ¿Qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. De todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Una pausita ahí. ¿Notaron todo ese listado de cosas? Placeres, todo el poder de un rey que tiene todo lo que quiera construir. El templo, famoso gran templo de Salomón, jardines que todavía son objeto de estudio, toda la sabiduría, todo lo que desearía tener, a él le alcanzaba. A él le alcanzaba para todo lo que se quisiera comprar, tener, conseguir, no tenía ningún problema. Listo. Pero este listadito de cosas termina en el 11 así. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad, correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿Cómo les parece? Vale la pena recordar aquí o decir aquí que vanidad no es como sinónimo de pecado. Tampoco vanidad es inutilidad. Vanidad es como que se esfuma, es como aliento, es como un aliento. Eso resultó como que se fue. Lo que el sabio dice es que los placeres de la vida debajo del sol están ahí. Y están ahí sin discriminación. La vida debajo del sol tiene un orden y un funcionamiento. Más adelante dice que hay que vivir y hay que gozar la vida, los placeres legítimos de la vida. Esto es muy importante porque la vida está hecha así. Miren que disfrutar la vida, vivir la vida, tener los placeres de la vida, en esto no hay mucha diferencia si usted, ¿qué cree usted? ¿Cuál religión lleva o qué cosas tiene o qué estrato social o qué condición o qué país? Piensen esto por ejemplo. Piensen esto por ejemplo. Aquí está el Hijo de Dios, el creyente, que el Señor ama, el que es salvo por Él. Y aquí está la peor persona. Yo sé que ustedes están imaginando a alguien, pero no, digamos la peor persona. Incluso huele a azufre. Es la peor persona. Y resulta que los dos se compran su helado preferido. Listo. Ambos se sientan a comerse su heladito. Los dos lo disfrutan por igual. Los dos se gozan en eso. Lo que quiere decir Eclesiastés con esta filosofía es que la vida funciona así.
es que hay unas cosas de la vida, unos dones que son del don de Dios para todos. Entonces, uno no puede decir que simplemente es solamente aquellos que han amado a Dios los que se gozan de la vida. Entonces, ahora, Eclesiastés no está hablando, no habla ni de pecado ni de la santidad de Dios, pero vamos a ver cómo implica esto del temor a Dios, y eso va a ser un poquito al final. Entonces, cada uno disfruta por igual. Lo que está diciendo es que la diferencia entre estos dos es que quien tiene el contraste entre quien tiene una cosmovisión bíblica, teológica, es que él sabe que ese placer no lo es todo en la vida, que ese placer se va rápido, que ese placer, que hay un placer mayor y que es un placer más grande. Eso es lo que dice. De todos modos es vanidad, de todos modos es pasajero. Los placeres que se pueden conseguir, las cosas buenas, el deleite, el gozo, la paternidad, la maternidad, los logros profesionales, esas cosas se pueden conseguir aquí, los pueden conseguir todos. Y son cosas, en un sentido, dones de Dios. Pero el sabio advierte, de todos modos son cosas temporales y pasajeras. Así es que no pienses, por ningún motivo pienses que las cosas que se pueden conseguir aquí le van a dar el verdadero sentido y el significado y la plenitud a tu alma, porque hay algo más grande que eso. Eso es lo que nos está advirtiendo. Lo que está diciendo es que todas las cosas que uno puede conseguir resultan en vanidad, se desvanecen. Estos capítulos 1 y 2 son sobre la vanidad de perseguir cosas, el conocimiento, con todo y lo bueno que es el conocimiento, el placer o la sabiduría o los resultados del trabajo. Habla en estos primeros capítulos, todo resulta en vanidad. Pero imagínense, hermanos, uno dedicar toda su vida persiguiendo y buscando algo que al final tenga que concluir. Eso resultó vano. Eso se esfumó, eso nada. No, sigo con el mismo anhelo y con el mismo vacío en mi corazón. Mire, hay una cosa más. Este Eclesiastés tiene un mensaje también para el incrédulo, para el irreligioso, para el que no le interesa nada de esta fe ni de ninguna otra fe. Este mensaje es el mismo. También para ustedes, todo lo que persigan, lo que buscan, todo lo que logran acumular o conseguir, va a resultar vanidad. Se va a ir, vas a quedar con algo adentro. Futilidad, que es otra palabra. Aún lo más grande e importante que se pueda conseguir va a resultar así. Efímero y fútil. Miren, hermanos queridos, yo creo que Salomón aquí nos está advirtiendo sobre algo que es extremadamente importante que recalquemos aquí. Y en esto estaba de acuerdo el profesor apologeta irlandés que fue llamado el apóstol a los escépticos, C.S. Lewis, que en uno de los libritos que a mí más me gusta de él, que se llama Mero Cristianismo, dice esto: la vida está llena de placeres que se pueden suplir legítimamente. O mejor dicho, la vida está llena de deseos que se pueden suplir legítimamente. Por ejemplo, usted se está imaginando una bandejita ahorita para el almuerzo. Y usted dice, ay, qué bueno una bandejita. Y que ese deseo que usted tiene es porque usted sale y hay una bandejita. O sea, se puede conseguir, se puede suplir ese deseo. ¿Listo? Y así todos los deseos de nosotros.
incluso los deseos sexuales, porque hay maneras legítimas de satisfacer los deseos sexuales. Entonces, Lewis dice esto, mire pues esta cita, ya que los deseos que nosotros tenemos se pueden satisfacer aquí legítimamente. Si encuentro dentro de mí un deseo, un anhelo que nada en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. De eso estaba hablando Salomón. De una cosa que está más allá de lo que se puede conseguir aquí. También la primera pregunta del catecismo, casi todos los catecismos que impulsan, que estimulan la reflexión teológica, arrancan con esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es el fin? Y la respuesta sencillita que nosotros deberíamos repetírnosla, guardárnosla en nuestro corazón es esta: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser esto en una vida debajo del sol donde todo es vanidad? ¿Cómo uno puede vivir así? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre en esta vida. Quizá la respuesta a esa pregunta está en vivir aquí, pero con la mirada puesta allá. Vivir aquí a la luz de la eternidad. Tener los ojos, la mirada puesta más adelante, por encima del sol, como dice la canción. Fijar los ojos más allá de lo que podemos ver. Pero en esta cosmovisión, hermanos, en este lente de la vida, es esencial el temor a Dios. No hay una cosmovisión bíblica o una cosmovisión cristiana de la vida sin el temor a Dios. Ahorita voy a hablar un poquito más del temor a Dios. Voy a terminar esto de la cosmovisión. A propósito, pues que cada año tenemos aquí una conferencia sobre cosmovisión, especialmente para los jóvenes, que eso es en julio. A mí me ha ayudado enormemente esta visioncita de la cosmovisión bíblica, o de la cosmovisión cristiana, como le dicen algunos. Y es relativamente fácil. Yo de alguna vez creo que la expliqué aquí, pero les puede ayudar a los demás, que no la han escuchado también. Recuerde, si usted quiere tener un lente cristiano, un lente bíblico para la vida, recuerde estas 4 palabritas: lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. ¿Listo? Repitan conmigo: lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Piensen esto: Dios creó todas las cosas y lo que dice la Biblia es que lo hizo bueno, y bueno en gran manera. Y ahí Él creó todo: las cosas físicas, las cosas no físicas, las cosas inmateriales. Él las creó y dijo que eran bueno. Pero el pecado entró y el pecado dañó cada parte de la creación. Lo afectó todo como una contaminación. Algunos teólogos dicen que decirle caída es muy pequeño, que es mejor decir catástrofe universal. El pecado llegó de manera desastrosa. Pero que viene lo nuevo, y lo nuevo es lo que tenemos en Cristo. En la Semana Santa estábamos circulando por ahí un videito que tenía esta idea: la cruz no fue un accidente, fue un plan. Cristo hace nuevas las cosas. Y luego, el último capítulo de esos 4 momentos es lo perfecto. Un día va a llegar lo perfecto. Entonces uno debería hacer el ejercicio de poner por ahí las cosas. Todo pasarlo por ahí, ¿sí? A ver, por ejemplo, pongamos una cosa que nos es más o menos cercana a todos: el trabajo. Uno piensa entonces, ¿qué creó Dios cuando creó el trabajo? Yo sé que algunos todavía creen que el trabajo lo hizo Dios como castigo, como dice la cancioncita, ¿cierto? Es que las canciones transmiten mucha filosofía. Hermano, si usted cree que el trabajo lo hizo Dios como castigo y canta la canción del negrito del bate, y arrepiéntase. Porque el trabajo es un don de Dios, es una bendición de Dios, especialmente estaba antes de la caída.
antes de la caída. Recuerden que el Señor lo hizo y dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces el trabajo no es una maldición y el trabajo lo hizo bueno Dios. Pero ¿qué pasó con la caída en el trabajo? En el trabajo, ¿qué pasó? Se afectó todo. Entonces el trabajo, la caída le trajo el dolor, la tristeza y qué pereza trabajar y por eso hay tanto sufrimiento en el trabajo y dolor en el trabajo y por eso se pierde el trabajo, lo echan a uno, no le pagan lo que es, no lo indemnizan, por eso hay esclavitud, porque el trabajo está en un mundo caído, ¿sí? Incluso, ¿cómo le dicen al día que uno no va a trabajar? Descanso, pero también le dicen día libre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si uno tiene un día libre? ¿Que los otros días qué? Está esclavizado. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios con el trabajo? ¿Qué es lo que hace la redención en el trabajo? Hermano, lo que hace es revertir, lo que hace el Evangelio es revertir. Imagínense que nosotros con el trabajo no solamente estamos para que nos paguen o esperar la pensión, sino que eso que hacemos en el trabajo bendice a otros, transforma la creación, ayuda a mejorar la vida, le ayuda al país. Todo trabajo decente. Así es que qué bendición que nosotros podemos percibir el trabajo y además de todo eso le pagan a uno. El trabajo es un don y es una bendición de Dios. Eso se llama cosmovisión y uno lo va viendo así, uno lo va entendiendo así. Pero como todavía le falta un pedacito a la historia, lo perfecto que será. Quiere decir que a la persona más piadosa le pueden pasar cosas malas en el trabajo. Es que no ha llegado lo perfecto. A la persona más piadosa puede perder el trabajo en primer lugar. Así es que lo perfecto no ha llegado. Y bueno, eso es solamente pues hay un paréntesis, cierro ese paréntesis. Pero ponga ahí lo que usted quiera. Piense la crianza, los hijos, piense lo que usted quiera. Diga, ¿qué fue lo que Dios creó? ¿Y qué fue lo que pasó en la caída con eso? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo nuevo o está cambiando? ¿Y cómo será cuando sea perfecto completamente y Dios lo restaure a su estado nuevo, a su estado original como Él lo pensó? Eso se llama, o podamos decirle pues humildemente, ideas para una cosmovisión bíblica. Una conclusioncita de este primer punto en busca de la felicidad. Nada de lo que se pueda experimentar o poseer o saber traerá la plenitud al ser humano. Por eso, teme a Dios, de esto se trata. Teme a Dios, de esto se trata la vida, porque así termina Eclesiastés. Segundo punto, miren cómo voy de rápido. Capítulo 3 del 1 hacia adelante. Vamos a leer hasta el 8 por lo menos. Miren, pues noten por aquí esta porcioncita que también es muy conocida y que vamos a mirar algunas cositas de esas. El título de yo le he puesto así, yo le puse así a esta porción. Recibir lo inevitable. Recibir lo inevitable. Génesis 3 del 1 hacia adelante. Hay un tiempo señalado para todo, dice este sabio, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Cuál será la palabra más importante aquí? Tiempo. ¿Qué énfasis de los traductores? El énfasis en el tiempo. No es fatalista, sino realista. En estos capítulos hasta el 6 hay muchas cosas que son relatos desalentadores. Recuerden, este libro no está hecho para subirnos el ánimo.
Este relato está hecho para decir, la vida es así. La vida es así. Todo es temporal. En estos capítulos hasta el 6 está diciendo, no solamente que todo es temporal, sino que es susceptible a la injusticia, a la opresión, a la envidia, que todo puede llegar a perderse y que todo puede traer frustración. ¿No les parece muy desalentador eso? Unas ideitas sobre esto del tiempo, ¿por qué este énfasis y por qué tan importante esto de todo tiene su tiempo? Este sabio, recuerden que este es un sabio que está escribiendo, un poquito ahí con sus emociones así, pero está diciendo, hay cosas que de todas maneras llegarán, quieras o no. Esto le ocurre a todos, porque el mundo está sometido a esta vanidad. Romanos 8, del 18 al 25 que hemos estado leyendo en las oraciones, dice que la creación está sujeta a vanidad. Entonces está hecha así la creación. La creación está diseñada para que tú no encuentres la plenitud total en ella. Pero está hecha para disfrutarla. Eso es muy importante. Y es para todos, la vida es así. Mire pues los contrastes que hay aquí, nacer y morir, plantar, arrancar, edificar, construir, guerra, paz, pero todo esto es vanidad, va pasando. Hermanos, cuando yo estaba mirando este texto y pues analizando este enfoque de Salomón en este texto, miren, nuestros principales problemas se relacionan con los eventos en el tiempo. De hecho, los estudiosos de la salud mental dicen que los principales problemas con la salud mental se relacionan por pensar y quedarse demasiado en el pasado o pensar y concentrarse excesivamente en el futuro. Entonces, que esa cosa que ocurrió por allá hace 20 años, todavía da vueltas aquí, todavía pasa. Y que les pasa a todos, no solo a las esposas, hermanos, a todos. Que esas cosas quedaron allá y entonces traen aquí tristeza, frustración y de eso se trata. Principalmente eso se relaciona con el problema de la depresión. Seguramente hay muchos otros elementos asociados, pero que ocupa un pedazo grande el pasado. Y o el otro asunto, el concentrarse y pensar excesivamente en el mañana, en lo que va a pasar. Y bueno, en lo que va a pasar, en lo que uno se imagina que va a pasar. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no me alcanza para la pensión? ¿Y si me voy a enfermar? ¿Y si me abandona? ¿Y si me va mal en eso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si se me muere una persona que yo amo? Y que nosotros lo que quisiéramos y hacemos todo lo posible es por controlar los eventos en el tiempo. Controlar los eventos en el tiempo. Y Salomón está diciendo, amigos, todo está predeterminado en el tiempo por Dios. Por más que le tengas miedo a lo que va a venir, va a venir. Por más que te preocupe, va a venir. Ahora, hay que aclarar aquí, entonces no nos vivamos de cualquier manera y todo eso. No, hermanos. Mire, también los estudiosos dicen que la mayor parte de las cosas que uno teme que van a llegar, no llegan. Entonces, le dio miedo en vano. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Salomón es, miren, Dios tiene los tiempos predeterminados. Viva responsablemente, viva
el presente con la conciencia del temor a Dios, obedeciéndole a Él sus mandamientos. Y no prohíbe gozar y vivir, disfrutar de la vida, no. ¿Qué hacemos con el grave problema que tenemos de concentrarnos tan excesivamente en esos eventos? Teme a Dios, teme a Dios, obedécele, guarda sus mandamientos. Por eso digo que esto hay que entenderlo a la luz del final del libro. Si está predeterminado y es inevitable, cómo el temor a Dios nos va a ayudar a lidiar con estas cosas, con el pasado o con el futuro. Teme a Dios, teme a Dios. Una cosa extraordinaria del temor a Dios, hermanos, es que, como se ha dicho antes, el que le teme a Dios verdaderamente ya no le teme a nada más. Imagínense un temor así. Un temor a Dios que echa fuera los demás miedos de la vida. Una confianza así en Dios que elimina todos los demás fantasmas que se nos van apareciendo. Jesús en el Sermón del Monte también les advirtió esto a sus discípulos. Esto está en Mateo 6:25, los que toman ahí notica. Sobre el afán y la ansiedad. ¿Ustedes por qué se preocupan tanto? No, su Padre Celestial sabe de qué cosas necesitan ustedes. El Padre Celestial puede sostenerlos. Miren cómo viste las flores, mire cómo viste las aves. El Señor se encarga y no son más importantes ustedes para el Señor que esas aves y que esas flores. Hermanos, recibir lo inevitable. Y lo inevitable aquí no es solamente lo negativo. Lo inevitable también es nacer, es plantar, es edificar, es los tiempos de paz. Porque nosotros tenemos el problema de que en los buenos tiempos nos olvidamos de Dios. Y nos acordamos de Dios y vamos a la iglesia cuando estamos en problemas. No. También ahí necesitamos el temor a Dios. También teme a Dios también en esas circunstancias de la vida. Teme a Dios. Dios es grande, Dios es soberano, su providencia es gloriosa. Mire, yo no sé si ustedes han escuchado algo sobre la providencia divina. Esto es una doctrina muy preciosa que deberíamos tenerla aquí presente porque nos ayuda a pensar en el tipo de Dios. ¿Qué es este Dios? La providencia divina es que Dios gobierna el universo con sabiduría y amor, sosteniendo, guiando, dirigiendo las cosas, tanto las físicas como las humanas, hacia sus fines previstos. La soberanía divina afirma el absoluto control de Dios, asegurando que nada ocurre, miren esto, nada ocurre por azar o por destino, y que todo coopera para un propósito. Incluso las acciones humanas, libres, e incluso el mal. Mire, en la cosmovisión cristiana uno cree en un Dios así. Uno confía en un Dios así. Yo sé que hay momentos y hay eventos donde nos cuesta un poco más creer que Dios es así. Todos escuchamos la noticia de esta noticia tan lamentable y trágica del avión que se cayó con los militares, ¿cierto? 69 hombres y mujeres de las fuerzas militares, que también hizo pensar en un accidente muy similar que ocurrió en el 2016 acá, ¿se acuerdan? De un avión que venía con un equipo de fútbol, iban a jugar una final aquí con el Atlético Nacional en el 2016 y el avión se estrelló de frente con una montaña del municipio de La Unión. Ahí murieron 71 personas. Entonces, cuando ocurren esas tragedias y esas cosas tan lamentables y tan tristes, a veces en nuestra cosmovisión decimos, ¿y Dios? ¿Y qué pasa con Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo es que Dios lo permite? Y nos preguntamos eso. Y no tenemos la respuesta.
y Dios es soberano y Dios es grande. Hermanos, Dios es más grande. Si nosotros confiamos en este Dios que es así, pues es que este es el Dios que hizo la luna y las estrellas, el Dios que gobierna todo. Hermanos, crean que Dios es más grande que Trump y que Petro y que el tigre y la paloma y todos los demás. Todos los demás. Hermano, ¿cuál es el Dios en que tú crees y confías? Hermano, y si uno cree en un Dios así, ama a un Dios así, teme a un Dios así, ¿ustedes creen que vale la pena entrar en discordia con un hermano porque piensa distinto a mí en la política? ¿Creen que vale la pena eso? Hermanos, teme a Dios, apártate del mal, confía en Él, ámalo, ríndete a Él, entrégate a Él. Este es el seguro mayor de nuestra alma. De todos modos, los tiempos buenos y los tiempos malos llegan, porque todo tiene su tiempo. ¿Dónde estarás tú cuando te lleguen esos tiempos? ¿En qué piso estarás? ¿Cuál será tu esperanza y tu confianza cuando lleguen esos tiempos? Esto es que necesitamos ver por encima del sol, por encima del sol. Bueno, tercer puntico para que terminemos. A ver, un repasito. ¿Cuál era el primero? En busca de la felicidad, como la película. ¿Y cuál era el segundo? Recibir lo inevitable, confía en Dios, espera en Dios. Y el tercero es este puntico. A ver, se nos quedaron en el segundo. Eso, muy bien. Ahí está. Y este es un poquito el énfasis principal de cómo empezó este sermón. En los versículos del cierre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El sabio mira todo eso, va y viene, habla de las tristezas, de las cosas bellas, del disfrute, del deleite, de los sinsabores de la vida, de lo bueno que es la vida, de buscar en todas partes. Y al final dice, la conclusión de todo lo oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y yo quisiera decir algunas cosas sobre el temor a Dios. En primer lugar es eso, que el temor a Dios también es el amor a Dios. El temor a Dios también es el amor a Dios. Si esto es así, hermanos, permítame hacer un énfasis especial aquí en este puntico. Si el temor a Dios, de esto se trata, si el final de todo el discurso se trata de temer a Dios y obedecer a Dios, entonces uno debería pensar, no hay cosa más importante, más grande, más gloriosa, más necesaria que el temor a Dios. Entonces uno todos los días debería levantarse y lo primero que digan sus palabras cuando se levante el Señor, dame temor a ti. Yo quiero vivir con este temor a ti. Mire, el temor y el apartarse del mal. El temor a Dios y el apartarse del mal son como, van de la manito, son como hermanitos. Miren que cuando arranca Job, el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, arranca diciendo esto. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y en los proverbios y en la literatura de sabiduría es abundante la presencia de estas cosas. El que teme a Dios se aparta del mal. Quizá porque este temor a Dios le infunde una reverencia hacia un Dios santo. Que uno dice, si yo tengo este Dios, ¿cómo voy a convivir con el mal si tengo este Dios así? El sabio dice que de esto se trata y que esto lo resume todo. ¿Cuántas cosas encierra el temor a Dios? Conocerlo a Él. Reconocerlo a Él. Proverbios 19:23, Proverbios 14:26. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Así es que, hermanos, no me vengan con los cuentos del salvo siempre salvos.
y que porque el Señor lo salvó a uno, uno puede vivir como le da la gana. Hermanos, no se dejen engañar con eso. El que teme al Señor aborrece lo malo. Especialmente, ¿saben por qué? Porque quien teme al Señor y se sabe salvo por Él, objeto de la gracia de Dios, sabe que el precio que se pagó por Él fue alto. Si tú te sabes salvo, hijo del Señor, perdonado, amado, atraído por Él, tú debes saber que así como dice Primera de Pedro, no fuimos comprados con piedras preciosas como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Bueno, ¿cuántas cosas encierra el temor a Dios? Conocerlo y amarlo lleva a la obediencia. Conocer a Dios es rendirse a Él, es confiar en Él. Hermanos, esto no se trata de cosas por allá de la imaginación y de la cosa, de la filosofía alta. El temor a Dios y el amor a Dios es conocerlo a Él en la palabra, en una vida de piedad, de confianza en Él. El temor a Dios y el amor a Dios tiene que ver con que lleguemos a ser seguidores de Él, que participamos con otros en una comunidad donde nos servimos, que nos ayudamos unos a otros. No es simplemente una respuesta emocional, es la voluntad puesta ahí. Eso es el temor a Dios y eso es el amor a Dios. Permítame enfatizar también esto. Cuando el Señor le hizo este llamado a los discípulos en Mateo y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Jesús dice, ¿hagan qué? Discípulos. Nosotros estamos llamados no solo a ser discípulos, sino a ser discípulos nosotros, sino a hacer de los demás discípulos. Está bien que a veces nos quedamos no está bien, pero a veces nos quedamos en la emoción del culto, en la emoción de los cantos, en la emoción del abrazo con el hermano, y eso es muy importante, pero hermanos, ambiciona llegar a ser, a convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. Eso es. Hermanos, que tú y yo podamos llegar a amar a Dios y tener un profundo temor a Él. Eso es muy importante. Pero quizá lo más importante es que recordemos. Es que miren, yo creo que nosotros decimos que amamos a Dios y lo amamos de verdad, pero es que esa no es la gran noticia. La gran noticia no es que nosotros amemos a Dios, porque es que Él es amable. Él es precioso. Él nos ha dado lo mejor, nos ha entregado a su Hijo y después dice, si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él las otras cosas? Así es que la gran noticia es que nosotros amemos a Dios, porque además nuestro amor es muy frágil, como dice la canción, y es muy egoísta, y nosotros podemos decir que amamos a Dios. Y eso es muy fácil. La gran noticia es que Dios te ame así como eres. Porque Dios te conoce. Escucha, lo que nadie conoce de ti, Dios lo conoce. Y escucha, ha dicho que te ama. Y ha dicho que quiere tener comunión contigo. Y quiere infundirte su temor en tu corazón para que tú respondas con todas las implicaciones de este temor. Esto es lo extraordinario, que tenemos un Dios que nos ama así, que nos ha entregado a su Hijo único, que ha dado su vida por nosotros. Mire, es muy importante que nosotros sepamos, para quienes no se saben hijos del Señor todavía, para quienes sienten que eso es muy lejos, ser un hijo de Dios, yo te digo, no dejes pasar más tiempo. Confía en Él, ríndete a Él. Entrégate a Él. Dale hoy mismo tu corazón. Y hermanos,
quienes han puesto su confianza en el Señor y su fe en Él. Deberíamos tener en cuenta que la religión también es vanidad, que la rutina también es vanidad, que las cosas que hacemos de manera tan superficial también son vanidad, y que nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe en la plenitud, aún gozando de las cosas legítimas que el Señor nos ha entregado, pero con la conciencia clara del temor a Dios y la obediencia a nuestro Dios. Hermanos, más o menos de eso se trata el libro de Eclesiastés. Yo espero que los anime más en vez de desanimarlos. Y que pues los que no hayan leído el libro de Eclesiastés vayan esta semanita. Yo lo leí, lo escuché muchas veces, dura como 40 minuticos por ahí, leer los 12 capítulos con mucha atención. Hermanos, yo quisiera que ustedes tomen un par de minuticos para que reflexionen sobre la vida que el Señor les ha dado, sobre sus propias emociones con la vida, sobre sus tiempos. Y especialmente para que pongan en su lugar el temor a Dios. Y también podemos confesar hoy y decir, es que ya, yo tengo muchos miedos, yo tengo muchos temores, y ahí no está el temor a Dios. Y no estamos delante de este Señor, pues, que nos ama así y que hace milagros en nuestro corazón.